La mujer arrastraba las bolsas hacia la casa de campo de su madre, bajo las risas de su marido y su amante, quienes le habían quitado todo. Pero al empujar la desvencijada verja, no podía creer lo que veían sus ojos. Allí la esperaba. Ni los gritos ni los portazos podían acallar las carcajadas que provenían del patio. Regina se detuvo un momento frente a la puerta del edificio, tratando de mantener el equilibrio con dos pesadas bolsas a cuadros. Su corazón latía con furia y en sus oídos resonaban las burlas de su marido y su amante. Aún los oía claramente, hacía apenas un minuto, al salir del apartamento del que prácticamente la habían echado. Con un movimiento rápido del codo, empujó la puerta, intentando no perder el equilibrio ni dejar caer sus cosas al suelo sucio. Pero las palabras hirientes que retumbaban en sus oídos no se desvanecían. «Ya está, vete», le dijo en voz alta Santiago, su esposo de 35 años, cuando ella dio su último paso hacia la salida. «Llévate tus trapos y no te atrevas a volver». ¿De dónde había salido tanta crueldad y frialdad en él? Siempre había sido reservado, pero ahora parecía enardecido por sus sentimientos hacia su nueva conquista, que se apoyaba en el marco de la puerta de la cocina, con una sonrisa burlona pintada en los labios. Los rizos rubios de la amante ni se movieron cuando Regina se volvió hacia ella. Era una chica, o tal vez una mujer joven. Regina no sabía con certeza su edad, pero parecía al menos varios años menor. Solo sonrió con condescendencia, como si le hiciera un gran favor al permitirle a Regina llevarse sus cosas. Regina miraba a Santiago a través de un velo de lágrimas. Ese era el hombre con quien se había casado 5 años atrás, convencida entonces de que sabía amar y proteger a su familia. Solo tenía 22 años cuando se casaron. Una gran fiesta, amigos, parientes, mesas llenas de comida, alegría. Se sentía la chica más feliz del mundo. Y ahora veía su indiferencia transformada en agresión y el destello burlón en los ojos de esa desconocida que había ocupado su lugar. Tragando el nudo en la garganta, Regina se encaminó hacia el ascensor sin mirar atrás, pero por enésima vez en el mes, este no funcionaba. La vecina del primer piso siempre amenazaba con quejarse a la administración, pero nunca pasaba de las palabras. Tuvo que bajar a pie, 3 pisos que parecieron una eternidad. A cada escalón sentía como su corazón latía más fuerte, como la opresión en el pecho crecía. Cerró los ojos, intentando no romper a llorar allí mismo en la escalera, pero las lágrimas cayeron solas. Silenciosas, amargas, corrían por sus mejillas y caían sobre las asas de las bolsas, empapando el apagado estampado azul y rojo. Las risas del marido y su amante ahora resonaban a lo lejos, como si la provocaran. Sabía que seguramente ya habían cerrado la puerta y retomado su conversación, tal vez incluso descorchado vino para celebrar su nueva vida. Regina sentía que no solo le habían quitado un apartamento y sus cosas, sino también el suelo bajo sus pies. No tenía fuerzas para gritar, ni para pelear por lo suyo, ni posibilidad de quedarse. Dentro de ella solo quedaba una pequeña chispa de rebeldía, pero la pena y el dolor eran más fuertes. Cuando finalmente salió a la calle, el aire le pareció áspero, casi cortante. Apretó las bolsas contra sus caderas para no llevarlas solo con las manos, ya sin fuerzas. Pensó por un segundo a dónde ir, qué hacer, pero la respuesta llegó sola. No tenía dinero para un hotel, y casi no le quedaban ahorros. Santiago la había apartado de la cuenta bancaria común, y sus propios fondos no le alcanzarían ni para un par de días en la ciudad. No quería llamar a su madre, su relación había sido tensa desde la adolescencia, reproches constantes, juicios sobre su falta de logros. Pero tenían una casita de campo, antigua, sí, pero al menos podía pasar la noche allí. Su madre vivía ahora en otra ciudad. Desde hacía 3 años trabajaba como cuidadora con una pariente lejana. Había alquilado su apartamento para tener algún ingreso fijo. La casita de campo había quedado abandonada y vacía. Y hacia allí se dirigió Regina. Los taxistas que esperaban frente al edificio miraban con curiosidad a la joven con bolsas abultadas.
Un par la llamaron, ofreciéndole ayuda para llevarlas. Pero Regina apenas tenía dinero. Buscó en el bolsillo de su chaqueta, encontró la cartera, un par de billetes, algo de cambio. Al menos alcanzaba para el autobús, pero antes debía caminar unas cuadras hasta la parada. Y esas bolsas parecían cada vez más pesadas. Sin otra opción, apretó los dientes y siguió adelante. «Señorita, ¿quiere que la lleve gratis al menos hasta la parada?», gritó uno de los taxistas al ver que no podía pagar. Pero Regina solo negó con la cabeza. El orgullo y la herida se mezclaban, no quería aceptar lástima. Sentía que si alguien le tendía la mano, se rompería en 1000 pedazos. Y se repetía a sí misma: «No, aguanta, puedes con esto. Solo hay que llegar. Todo estará bien». Caminaba recordando cómo, solo 6 meses atrás, jamás habría imaginado este desenlace. Sí, su matrimonio pasaba por problemas. Santiago llegaba tarde, hablaba poco, evitaba planes de futuro, hijos. Pero Regina creía que todo podía arreglarse, que era una crisis pasajera. Había señales, miradas, llamadas breves, mensajes que él borraba de inmediato. Pero no quiso pensar mal. Solo un mes atrás todo salió a la luz. Él lo confesó todo. «Sabes, me enamoré de otra. Ella me da lo que tú ya no me das». ¿Qué exactamente? Apoyo, admiración, comprensión, ni él lo sabía. Solo culpaba a Regina por haber cambiado. Eso fue lo que más la hirió. Lloró mucho, intentando entender en qué había fallado, pero Santiago ya había tomado su decisión. Quería empezar de nuevo. Tardó semanas en asumir que pensaba echarla del apartamento, que además estaba solo a su nombre, heredado de su abuela. Frente a la parada del autobús, Regina recobró el aliento y se secó las lágrimas. La gente iba y venía, unos con prisa, otros con niños, otros solos, absortos. Nadie le prestaba atención. Quería desaparecer, volver atrás en el tiempo, pero la realidad era otra. Cuando llegó el autobús, logró subir las bolsas a duras penas, pagó el pasaje y se sentó junto a la ventana, intentando controlar el temblor en sus manos. Toda su vida parecía ahora rota, perdida. Al llegar a la terminal, bajó para tomar un autobús regional hacia el pueblo donde estaba la casa de campo. Había que hacer una conexión. Faltaba casi una hora. Dejó las bolsas en un banco y se sentó, evitando mirar a la gente feliz o preocupada, pero claramente no atrapada en un callejón sin salida como ella. Pensó, ¿y si llamo a mamá?, pero recordó sus últimas conversaciones. Al enterarse de la infidelidad, su madre dijo que era culpa de Regina. Que los hombres se van si no se sienten valorados. Que debió retenerlo. Aquellos reproches dolieron más que cualquier cosa, pues Regina esperaba que al menos su madre la apoyara. Pero también estaba sola en eso. La espera fue eterna, pero por fin llegó el autobús. Regina agarró sus bolsas, sintió un dolor punzante en la espalda y hombros. Empujó una al interior, luego la otra. El revisor, un hombre canoso, le ayudó a acomodarlas en el pasillo mientras algún pasajero protestaba por el estorbo. Ella le dio las gracias en voz baja y se sentó junto a la ventana. El camino sería largo. La ciudad quedó atrás, el autobús avanzaba por caminos rurales. Por la ventana pasaban campos, árboles, estaciones de servicio iluminadas. Regina miraba con la mente en blanco, preguntándose qué hacer. ¿Buscar trabajo? Tenía estudios en gestión, pero sin vivienda ni dinero, era complicado. Podía quedarse un tiempo en la casa, aunque sin comodidades, sin agua caliente, con calefacción a leña, apenas luz y el techo con goteras. Pero no había otra opción. Es lo único que tengo, y tal vez pueda encontrar trabajo en algún pueblo cercano, en una tienda o café, pensaba. El autobús frenó de golpe y Regina casi se estrelló contra el asiento delantero. «Perdón», gritó el conductor a alguien fuera. Algunos pasajeros refunfuñaron.
Regina suspiró, miró el reloj, faltaban 30 minutos para su parada. Trató de poner en orden sus pensamientos. Un plan, necesito un plan, se dijo. Tal vez este sea el momento de rehacer mi vida desde cero. Cuando el autobús llegó a la pequeña parada del pueblo, nadie más bajó. El revisor miró sus bultos y preguntó: ¿La esperan? ¿Necesita ayuda? No, gracias, dijo Regina con una sonrisa forzada, cargando sus bolsas. ¿Puedo sola? Las piernas le temblaban del cansancio. Caminaba por un camino rural destrozado por tractores y los pocos coches que pasaban por allí. Había charcos grandes y barro por todos lados. Tenía que hacer rodeos para no hundirse hasta los tobillos. En el horizonte aparecieron los contornos familiares de las viejas casas del pueblo. Algunas aún estaban habitadas, pero muchas estaban abandonadas. El entorno parecía tranquilo, demasiado tranquilo después del ruido de la ciudad. Pero Regina no sentía paz, sino una mezcla de inquietud y tristeza. Finalmente apareció la cerca conocida, con su empalizada torcida. El portón estaba tan desalineado que nadie lo abría desde hacía tiempo, así que Regina entró por la pequeña y descascarada puertecita lateral. Al empujarla, ésta chirrió largamente y la joven se deslizó al interior del patio. Para su desazón, notó que durante el invierno y la primavera todo se había llenado de maleza y arbustos. Antes su madre plantaba flores, ponía baldosas, pero en los últimos años nadie había cuidado del terreno. Regina dejó caer las bolsas sobre el sendero cubierto de malas hierbas y se enderezó, frotándose los hombros entumecidos. Las lágrimas del desaliento le llenaron los ojos. Esta era su nueva vivienda. Una vieja casita de campo con la pintura descascarada en las paredes, el techo inclinado, que, como sabía, tenía goteras en 3 sitios. El cobertizo olía a humedad y la leña almacenada bajo el alero seguramente ya estaba mojada e inútil para encender fuego. Aquí voy a vivir, en serio, pensó. Pero no tenía otra opción. Miró alrededor del patio y de pronto se detuvo. Junto al porche había un coche negro. No parecía caro, un viejo Ford, pero se veía cuidado. ¿Quién puede estar aquí?, pensó alarmada. Era improbable que los vecinos hubieran pasado por allí últimamente y sin embargo ahí estaba ese coche. ¿Sería algún intruso que sabía que su madre se había ido y que la casa estaba vacía? El corazón le latía más rápido. Se quedó inmóvil, tratando de captar si había alguien dentro de la casa. Entonces, un hombre apareció desde detrás de la casa. Alto, de más de 30 años, vestido con un overol de trabajo, llevaba herramientas en la mano. Oh. La vio y levantó una mano en señal de saludo. ¿Tú debes de ser Regina? Ella retrocedió, sorprendida. No podía entender quién era ese hombre ni cómo sabía su nombre. El hombre notó su desconcierto y se apresuró a presentarse. Me llamo Sebastián. Soy vecino de tu madre aquí en la zona, pero mi casa está al otro extremo de la calle. Hemos estado en contacto. Ella me pidió que hiciera algunas reparaciones mientras no está. Pensé que estaría solo. Perdona si te asusté. Regina se quedó quieta, mirándolo con inquietud. ¿Vecino? No recordaba que su madre tuviera vecinos con los que mantuviera una relación cercana. Pero quizás su madre había cambiado cosas en su vida sin comentárselo. Tal vez eso explicaba todo. Sebastián vio sus bolsas pesadas y se acercó para ayudarle a meterlas al patio. Regina, un poco desconcertada, se echó atrás, pero luego le entregó una de las bolsas, que él levantó sin esfuerzo. Perdón por ser tan directo, dijo al notar su expresión confusa, pero de verdad estaba haciendo unos arreglos. Tu madre me pidió que reparara el techo y que reforzara la cerca. Dijo que quizás su hija tendría que quedarse aquí un tiempo y que las condiciones no eran las mejores. Regina se estremeció por dentro. Así que su madre sabía que ella podía aparecerse por la casa, pero no hubo ni una llamada ni una palabra de apoyo.
Solo contrató a un conocido para preparar el lugar. Esa revelación le provocó tanto alivio como tristeza. Por un lado, al menos el techo dejaría de gotear. Por otro, su madre, como siempre, actuaba por su cuenta, sin escuchar cómo se sentía su hija. «Vamos dentro», propuso Sebastián. «Te muestro lo que he logrado hacer». El techo lo arreglé parcialmente, pero no sé cuán resistente ha quedado. Con la cerca, sinceramente, está para cambiar entera. Es mejor poner una nueva que reparar esa vieja. Regina subió al porche y de pronto sintió que le temblaban las rodillas. Se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad, agotada por el viaje y el estrés. El hombre dejó la bolsa en el suelo, junto a la puerta, y se giró hacia ella. «¿Estás bien?». En lugar de responder, Regina negó con la cabeza y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Comprendió que había llegado a su límite. Allí, en la casita de campo de su madre, donde había sido expulsada de su antigua vida, se permitió desmoronarse. Todo se mezclaba: el dolor, la traición, el orgullo herido, el futuro incierto. Sebastián no supo qué decir. Solo le tocó el codo con cuidado. «¿Te traigo un poco de agua o té caliente? Tengo un termo en el coche». Presentí que me quedaría mucho rato. Regina lo miró, entendiendo que era un completo desconocido, pero en ese momento mostraba más amabilidad que nadie en los últimos días. Asintió, cubriéndose los ojos con la mano para contener las lágrimas. «Gracias. Perdón, es que estoy muy cansada». Sebastián no dijo nada, fue rápidamente al coche y trajo el termo y un vasito de plástico. Regina se sentó en el escalón superior del porche, intentando calmar su respiración. Sebastián le sirvió un poco de té caliente con un aroma herbal. Dio un sorbo y sintió como el amargor cálido bajaba por su garganta, trayendo un leve alivio. Se quedaron en silencio unos minutos. Sebastián no la presionó ni le hizo preguntas. Por otro lado, Regina tenía ganas de hablar, pero no sabía si debía contarle cosas personales. El silencio se rompió cuando él notó un rasguño en su mano. «Mira eso», dijo, tocando suavemente su palma. «¿Te lastimaste?». Regina miró distraídamente su mano y recordó que se había raspado al cargar las bolsas, al rozar un borde metálico afilado. En medio de todo, ni lo había notado, pero ahora sentía el escozor. Sebastián se levantó y fue nuevamente al coche por un botiquín. Sacó agua oxigenada, un algodón y una tirita. «Dame», pidió, tomando con cuidado su mano. Le desinfectó la herida y le colocó el apósito. «Así es más seguro. Nunca se sabe». Ese gesto dejó a Regina desconcertada. No solo el hombre estaba dispuesto a ayudar de inmediato, sino que lo hacía con naturalidad, sin dramatismos. No es que sintiera una gratitud especial, su mente aún estaba sumida en sus propios problemas, pero sí sintió calidez. «Gracias», susurró. «Ni se me ocurrió buscar una tirita. Hoy todo va al revés». «No es nada», dijo Sebastián, restándole importancia. «Mejor te ayudo a meter las cosas. Ya es tarde, pero mañana podemos limpiar juntos y ver qué se puede arreglar para que estés más cómoda». Ella asintió. Ya anochecía y no tenía fuerzas ni para desempacar. Entraron a la casa. El olor a humedad les golpeó de inmediato. Sí, sin ventilación ni calefacción adecuada, todo se ha viciado. Sebastián fue directo a abrir las ventanas para dejar entrar algo de aire fresco. Regina miró a su alrededor. Polvo, viejos papeles pintados con manchas en las esquinas, el linóleo del suelo levantado. De niña, ese lugar le parecía mágico, pasaba veranos allí con su madre. Pero eso fue hace mucho. «Voy a subir al desván a ver cómo está el techo tras las lluvias», dijo Sebastián, sacando una linterna del bolsillo. «Tú acomódate». «Está bien», asintió ella, aún sin ubicar del todo las cosas. «Gracias. De verdad, gracias».
Él solo asintió y desapareció por el pasillo que llevaba a la escalera del desván. Sola, Regina se dejó caer sobre el viejo sofá crujiente en la esquina. El viaje y el estrés la vencían. Tenía que lavar al menos el suelo, poner sábanas limpias, pero no le quedaban fuerzas. 5 minutos y me pongo, pensó. Pero el cansancio fue más fuerte. El sueño la venció como un colapso. En su mente aparecían imágenes, Santiago sonriendo mientras tomaba la mano de su amante, el piso vacío, su madre con el ceño fruncido. Era como caer en un pozo interminable de fracasos y decepción, hasta que todo quedó en silencio y se hundió en un sueño espeso y oscuro. Cuando Regina abrió los ojos, ya era de noche. Una bombilla débil colgaba del techo. Sebastián, al parecer, había encendido la luz. El aire olía un poco más limpio. La ventilación había ayudado, pero la sensación de humedad persistía. Se dio cuenta de que alguien la había cubierto con una manta. Al incorporarse, vio que había un plato con bocadillos y una taza, probablemente de té, sobre la mesa junto a ella. Seguramente fue Sebastián, pensó. Y como para confirmar su suposición, se oyeron pasos en el pasillo y Sebastián entró en la habitación, secándose las manos con un trapo. «Oh, te despertaste. Perdona si te desperté. Ya me iba, es tarde y tú necesitas descansar. Creo que ya es suficiente por hoy». Regina, aún medio dormida, se frotó los ojos y dijo con voz apagada: «¿Tú me cubriste y preparaste algo de comer?». Él se sonrojó. «Pues sí. Te dormiste. No podía dejarte así, en el sofá frío. Y hay que comer, si no, mañana estarás sin fuerzas». A Regina le dio algo de vergüenza. Ya había dedicado tiempo a reparar el techo y otras cosas, y ahora también se ocupaba de su cena. Sentía que debería agradecerle de alguna forma, pero no tenía nada que ofrecerle salvo su gratitud. Se encontraba en la situación más miserable que podría imaginar. «Gracias», dijo en voz baja, sujetando la taza de té ya frío. «Estoy muy agradecida. No sé cómo podría devolvértelo». «No te preocupes», respondió él con un ademán. «Tu madre me paga bien por el trabajo, pero le dije que vendría cuando pudiera, no de forma continua. Tengo mis propios asuntos, mi trabajo, aunque el techo ya no gotea. Puse un parche temporal. Mañana lo terminaré bien. Y también acabaré con la cerca, por lo menos para que cierre. Si decides cambiarla por completo, puedo ayudarte con los materiales, pero eso ya es cosa tuya». Regina asintió. Se sentía incómoda simplemente comiendo y durmiendo mientras otro trabajaba, pero Sebastián no parecía querer nada más que cumplir con su compromiso. «Te dejo mi número», dijo, sacando el teléfono del bolsillo. «Llámame si necesitas algo. Mañana vendré temprano y vemos qué más hace falta». Ella sacó su móvil de la bolsa, lo encendió y empezó a guardar el contacto. La batería parpadeaba, casi descargada. Santiago la había desconectado de la cuenta bancaria compartida y pronto la conexión del móvil sería un lujo. Pensó en ello con amargura. Al menos el teléfono funcionaba y podía guardar el número. «Bien, gracias», repitió y se levantó del sofá, sintiendo que había agradecido demasiado, pero no sabía otra forma de expresarse. «Mañana también me levantaré temprano, al menos podré ayudar». «Hecho». «Hasta mañana», dijo Sebastián y se dirigió a la salida. En la puerta, se volvió. «Ten cuidado con la cocina, es vieja. Y los bombonas de gas no sé en qué estado están. No conecté el gas porque hay que revisar las tuberías. Puedes usar la placa eléctrica, está en el armario si no se ha roto. No la he revisado aún». Dicho esto, salió, y Regina se quedó sola. Permaneció de pie, abrazando la manta, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Sentía amargura y dolor por la traición de su marido, por la falta de apoyo de su madre, pero también una cálida curiosidad hacia Sebastián, que había mostrado tanta amabilidad.
Quizá todavía queden personas buenas en el mundo, pensó. Terminó el té frío y masticó con dificultad el bocadillo, dándose cuenta de que no había comido en todo el día. El cansancio volvió, pero tenía que arreglar algo para dormir. Sacó de su bolsa una manta vieja y una sábana, todo lo que había alcanzado a tomar cuando Santiago la echó. No tenía edredón, así que se cubriría solo con la manta. Mañana buscaría entre las cosas antiguas de la abuela en los altillos. Tal vez quedaba algo. Eso hizo. Preparó la cama como pudo, se puso un suéter cálido y se acostó, escuchando el silencio del exterior. En la ciudad siempre hay ruido, vecinos, ascensores, tráfico. Aquí solo silencio, roto a veces por el crujir de la madera o el susurro del pasto. Un silencio que apretaba pero también reconfortaba. Al poco tiempo se durmió, con sueños inquietos llenos de fragmentos de los últimos eventos. Soñaba con el apartamento donde ahora vivían Santiago y su amante. Soñaba que golpeaba puertas cerradas, intentando en vano recuperar su vida anterior. La mañana no llegó con rayos de sol, sino con una luz gris y apagada que se filtraba por las ventanas sucias. Regina se incorporó en el sofá, con la espalda dolorida. Las viejas muelles del sofá le habían presionado toda la noche. Se arrastró hasta el lavabo en la pequeña cocina, el agua salía oxidada, pero era mejor que nada. Al menos podía lavarse la cara. Se miró en el espejo pequeño, ojos hinchados, pelo enmarañado, una expresión devastada. No era su mejor aspecto, pero tenía que recomponerse. Se puso la chaqueta y salió al patio. La noche anterior no había podido ver bien cómo estaba todo. El terreno estaba totalmente descuidado. Tallos secos por doquier, maleza bajo los pies. El cobertizo al fondo parecía también hundirse. Pero en un rincón se conservaba un banco viejo, donde en su infancia solía comer sandías con su madre. Ahora estaba todo descascarado, pero los recuerdos vinieron como una oleada. Recordó a su madre riendo mientras ella escupía las semillas en la mano. Entonces parecía haber cercanía, una calidez simple. Ahora todo estaba resquebrajado, el banco y la relación. Esa nostalgia no la animó, al contrario, le trajo más tristeza. Pero cerró el puño y susurró: basta. Hay que actuar. Decidió empezar por limpiar, ventilar la casa. Estar sin hacer nada solo aumentaba la desesperación. Entró, sacó una bolsa de basura, un trapo viejo, encontró un barreño para fregar el suelo. Quitó el polvo, aunque pronto el trapo era un trozo de suciedad. Poco a poco las habitaciones se volvían menos sombrías. Luego ordenó sus cosas, puso la ropa en una silla, colgó un par de vestidos en una percha oxidada. Algunas toallas, sábanas, todo lo guardó en un armario pequeño que aún quedaba desde que allí vivía la abuela. El trabajo era duro, pero ayudaba a alejar los pensamientos del pasado. Al cabo de una hora, se oyó un motor. El viejo Ford negro entró en el patio y de él salió Sebastián con una caja. «Hola», dijo acercándose a la casa. «¿Cómo dormiste?» Regina sonrió lo mejor que pudo. No sabía qué responder. Había dormido mal. «¿Cómo pude?», dijo con evasiva. «Llegaste temprano. Hay mucho por hacer. Te dije que tenía que terminar el techo. Por cierto, te traje un hervidor eléctrico nuevo. Vi que el que tienes está roto, llevaba años sin usarse. Y necesitas agua caliente. Así que, acéptalo». Le entregó la caja. Regina leyó la marca y notó que no era precisamente barato. Iba a rechazarlo, pero Sebastián notó su duda. «Considéralo un regalo. Tu madre me paga no solo por las obras, también por ayudar en lo general. Prometí que dejaría la casa en condiciones. Y a mí también me vendrá bien si quiero tomar té». Ella sonrió, apenada. «Gracias. Bueno, vamos. Cuéntame qué hiciste y yo buscaré las herramientas. Hoy me encargo de la cerca y echaré un vistazo al gas».
Quizá conozca a alguien que pueda revisar la instalación. Fueron al patio y Regina, queriendo mostrarse activa, empezó a reunir ramas secas y maleza. Sebastián estaba junto a la cerca, palpando las tablas, evaluando cuáles se podían salvar. Entonces se oyó un sonido extraño. Regina creyó oír su nombre. «Regina», dijeron desde el otro lado de la cerca. Se volvió y vio a una mujer de unos 50 años, tal vez una vecina. La mujer intentaba ver a través de una ranura. «Hola, buenos días», respondió Regina sin saber quién era. La mujer rodeó la cerca y llegó a la entrada. Tenía el cabello canoso y el rostro amable. En las manos llevaba una bandeja de plástico con unos pastelitos. «Eres la hija de Pamela, ¿verdad?» «Soy la tía Paulina, ¿me recuerdas? Vivía 2 casas más abajo. Tu madre y yo solíamos ayudarnos cuando tú eras pequeña». Regina intentó recordar, pero los recuerdos de infancia eran vagos. «Hola, tía Paulina», dijo, sintiendo algo de calidez. La mujer claramente había venido con intenciones amistosas. «Perdona, no recuerdo bien, han pasado muchos años». «No pasa nada», dijo la mujer con un gesto. «Vi que había luz en la casa y que Sebastián estaba trabajando. Entendí que habías llegado. Pensé que quizá no habías cocinado y te traje unos pastelitos recién hechos». Regina miró la bandeja. Olía a patata y cebolla frita. Se le hizo agua a la boca. No había comido casi nada desde la mañana. «Muchas gracias», dijo, tomando la bandeja. «Me vienen de maravilla». «Disfrútalos», dijo la tía Paulina, y luego vio a Sebastián. «¿Tú aún por aquí? Pensé que te habías ido ayer». Sebastián sonrió. «Claro que no. Aún queda mucho. El techo, la cerca y tal vez el gas». «Bien hecho. Ayudarás a Regina a instalarse. Ahora está sola sin su madre». Aquello le dolió a Regina. «Sola», se repitió. Su marido la había abandonado, su madre estaba lejos y ahora solo gente extraña le ofrecía ayuda. La tía Paulina se despidió y les deseó suerte. Regina, mientras tanto, agradeció a Sebastián por el hervidor y fue a buscar tazas para tomar el té con los pastelitos. Él asintió y le pidió que le sirviera también. 5 minutos después estaban sentados en una mesa plegable del cobertizo, junto al porche. Regina colocó los pastelitos en un plato y sirvió el té. El momento casi se sintió acogedor, de no ser por los pensamientos sombríos sobre por qué había terminado allí. «Entonces, ¿cuáles son tus planes?», preguntó Sebastián entre sorbos de té. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?». Regina bajó la mirada. La pregunta era demasiado difícil. Ni ella sabía qué le esperaba. «No lo sé», dijo con inseguridad. «Por ahora viviré aquí, luego buscaré trabajo, un lugar donde quedarme. No tengo casi dinero, y sin trabajo es imposible pagar un alquiler. Quizá encuentre algo en el pueblo o en la ciudad cercana». Sebastián asintió, escuchándola con calma. «Entiendo. Puedo preguntar por ahí, tal vez alguien necesite ayuda con las tareas del hogar, en la tienda o incluso en la granja. Hay una cerca de aquí, siempre están buscando trabajadores, aunque claro, el trabajo ahí es duro». Regina sonrió tristemente. «Decir que es duro es poco. Y yo, que toda mi vida intenté hacer carrera en la ciudad. Qué rápido puede cambiar todo». «¿Y en qué trabajabas?», preguntó Sebastián con cautela, sin querer entrometerse, pero con curiosidad. Trabajaba de gerente, aunque suena más importante de lo que era. En realidad, pasaba el día en la oficina, haciendo papeles, contratos. La empresa era pequeña. Santiago, mi esposo, bueno, ahora exesposo, se detuvo un segundo, porque la palabra exesposo aún dolía. Él era abogado, bastante exitoso, aunque últimamente trabajaba como freelance. Hasta que conoció a su nuevo amor. «Y aquí estoy».
No esperaba contar todo tan rápido y de forma tan directa, pero parecía que la tensión necesitaba salir. Sebastián escuchó, aparentemente asimilando lo que oía. Entiendo. Lo siento. Pero tienes que seguir adelante. Sí, lo sé, respondió Regina, apartando la mirada. ¿Y tú? ¿Tienes familia? Estuve casado, dijo brevemente. Mi hijo vive con su madre en la ciudad. Nos separamos hace un par de años, sin escándalos, simplemente no éramos compatibles. Pero él viene a verme, trato de apoyarlo, también económicamente. Te entiendo, murmuró Regina, sin hacer más preguntas. No le gustaba que le preguntaran sobre su vida personal. Se quedaron en silencio mientras terminaban los pasteles, pero la tensión en el aire comenzó a disiparse y en Regina nació una chispa, pequeña pero parecida a la esperanza. No había caído en el vacío. Al menos había personas alrededor, la amable vecina, Sebastián, dispuesto a ayudar. Tal vez de verdad haya una luz al final del túnel, pensó. Bueno, Sebastián se levantó de la mesa. Gracias por el té, voy a seguir con la cerca. Si necesitas algo, avísame. Regina volvió a la casa, dispuesta a continuar limpiando, pero pronto se alarmó al escuchar un fuerte crujido. Salió corriendo al patio. Sebastián se secaba el sudor de la frente, a su lado yacían varias tablas y la cerca parecía aún más desmontada. Está todo bien, dijo él al ver su rostro alarmado. Lo tenía planeado. Hay que sacar las tablas podridas para colocar las nuevas. Como ves, todo está bastante viejo. Regina soltó un suspiro de alivio. El día pasó entre quehaceres, Sebastián arreglaba la cerca, revisaba el techo otra vez, Regina lavaba ventanas, quitaba la suciedad antigua, sacaba al sol la ropa de cama para ventilarla un poco. Al atardecer Sebastián se fue, prometiendo volver en un par de días con materiales para trabajar en la tubería del gas. Regina se quedó sola y el silencio volvió a apoderarse del terreno. Entró en la casa, se dejó caer en el sofá y sintió un cansancio agradable. El trabajo le había ayudado, al menos por un rato, a alejarse de los pensamientos del pasado. Pero apenas quedó sola, la imagen de Santiago volvió a aparecer en su mente. ¿Cómo es posible? ¿De verdad todo terminó sin remedio?, se preguntaba, pero en el fondo sabía la respuesta, él había elegido a otra. Había dejado en claro que no quería seguir con Regina. No tenía sentido hacerse ilusiones. Armándose de valor, decidió llamar a su madre. Quería preguntarle qué pasaba con Sebastián, porque no le había avisado cómo pensaba ayudarla. Pero el teléfono no tenía señal. La cobertura allí era inestable, a veces tenía que salir de la casa o subir a una colina. Con la oscuridad ya cayendo, no tenía ganas de salir. Decidió que llamaría por la mañana, cuando fuera a la tienda. Sería bueno encontrar una tiendita de abarrotes en el pueblo. Y así lo hizo. A la mañana siguiente se levantó temprano, se cepilló los dientes, se arregló un poco y salió en dirección a lo que recordaba como la plaza del pueblo, frente al antiguo club rural. Allí, según su memoria, había una tienda. Caminó unos 200 metros y efectivamente vio una pequeña casa de un piso con el letrero Productos. Alrededor no había casi nadie, solo algún que otro auto pasaba de vez en cuando. Entró, compró pan, leche, un poco de cereal, aceite. Tenía muy poco dinero, así que solo eligió lo esencial. Al salir notó que había señal. Marcó el número de su madre. Sí, hija, respondió la voz de su madre. ¿Todo bien? Regina dudó, sin saber por dónde empezar. Tenía muchas preguntas, pero las palabras no salían. Hola, mamá. Ya llevo 2 días en la casita del campo. ¿Cómo estás? Estoy bien, trabajando. ¿Por qué? ¿Todo está bien por allá? ¿Sebastián hizo reparaciones? Él me dijo que había hablado contigo. Regina suspiró. Otra vez ese tono,
como si todo se resolviera sin ella. Sí, hizo el techo, está arreglando la cerca. Me dijo que fue iniciativa tuya. Gracias por preocuparte, pero ¿por qué no me lo dijiste tú misma? Pensé que no valía la pena. Al fin y al cabo, tú tenías tus cosas. Quería preparar la casa para tu llegada, pero no sabía cuándo vendrías. Igual, ya había contratado a Sebastián para que hiciera arreglos, así que siga. Yo le pago. Es buen maestro, confiable. La voz de su madre sonaba con su típica calma, incluso frialdad, como si no entendiera cuánto estaba sufriendo su hija. ¿Y tú cómo estás?, preguntó Regina con cautela. ¿Sabías que yo podía terminar viniendo aquí, con los problemas con Santiago? Claro que lo sabía. ¿Crees que Santiago no me llamó? Me llamó y me dijo que estaban peleados y que tú no querías aceptar ciertas cosas. No me metí, ustedes son adultos. Pero llegaste a la conclusión de que debías vivir en la casita. Bueno, mejor que dormir en la calle. Regina apretó el teléfono, sintiendo cómo se hervía por dentro. Su madre aceptaba como un hecho que su hija se había quedado sin casa y sin marido. Y no parecía dolerle, simplemente constataba el hecho. Mamá, me cuesta mucho esto, dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. Yo esperaba que me comprendieras, que me apoyaras, pero tú. ¿Apoyarte?, interrumpió la madre. Hija, lo único que puedo decirte es que pongas los pies en la tierra, consigas un buen trabajo, ahorres dinero, y vivas sin depender de nadie. Tu situación es resultado de tu ingenuidad. Estoy cansada de repetirlo, no hay que depender de un hombre, solo de una misma. Regina cerró los ojos, intentando no romper a llorar en plena calle. En el fondo sabía que no podía esperar otra cosa de su madre. Siempre había sido dura y pragmática. Pero cuánto habría agradecido una pizca de compasión. Entendido, respondió secamente. Gracias por el consejo. Haré lo que pueda. Bueno, dijo su madre. No puedo enviarte dinero, yo también ando justa. Y estoy ayudando a tu primo. Pero poner en orden la casita, eso sí. Sebastián te ayuda, y tú haz lo tuyo. Tal vez puedas plantar unas verduras, algo para comer. Regina negó con la cabeza. Plantar verduras era lo último que le pasaba por la mente. Pero discutir con su madre en ese momento era inútil. De acuerdo, entendido. Bueno, me voy. Todo bien, no te preocupes. Con esas palabras terminó la llamada, sintiéndose vacía. Caminaba lentamente de regreso a la casita, con la bolsa de compras en la mano, tratando de digerir la conversación. Su madre tenía razón, debía valerse por sí misma. Era lo racional. Pero Regina se sentía aplastada, humillada. No necesitaba sermones, sino una palabra cálida. Pero sabía que eso, de su madre, nunca lo obtendría. Al regresar a casa, se quedó sola. Encendió la pequeña placa eléctrica, hirvió agua en la nueva tetera, se preparó avena con agua, tomó un poco de té y empezó a pensar en cómo seguir adelante. Primero tengo que encontrar trabajo, si no, no aguantaré mucho aquí. Iré a ver al jefe de la aldea, al alcalde. Preguntaré si hay alguna vacante. Y si no, tendré que ir al centro del distrito, pensó, y eso la calmó un poco. Sí, la vida no era fácil, pero había que buscar una salida. Como Sebastián no llegaría hasta dentro de 2 días, Regina decidió no quedarse de brazos cruzados. Fue a casa de su tía Paulina y llamó a la puerta. La mujer estaba en casa y se alegró de verla. «Pero pasa, mujer, ¿para qué tocas tanto?», la invitó, recibiéndola en la entrada. La casa de Paulina era cálida y acogedora, olía a pan recién hecho y a hierbas. Regina entró a una pequeña habitación y se sentó en un taburete. «Mire, tía Paulina», comenzó con algo de vergüenza, «no sabría si por aquí, en el pueblo o en los alrededores, hay algún trabajo. Quiero trabajar, aunque sea para ganar un poco».
Tal vez alguien necesite una vendedora o una administradora. Paulina se quedó pensativa, frunció el ceño. Aquí han cerrado muchas cosas. Quedan un par de tiendas, un bar privado. En la escuela creo que necesitan ayuda en la cocina, pero pagan muy poco. También puedes ir a la granja, aunque ahí el trabajo es pesado. Aunque bueno, si no hay otra opción. Regina hizo una mueca. Para ella, trabajar en una granja era un esfuerzo físico agotador desde la madrugada hasta la noche, y ser ayudante de cocina en la escuela probablemente solo implicaba servir comida. El salario seguramente no alcanzaría ni para pagar el transporte a la ciudad, si fuera necesario. Pero tampoco tenía muchas opciones. ¿Y en la administración local?, preguntó, con la esperanza de que hubiera algún puesto adecuado para alguien con experiencia como gerente. Paulina negó con la cabeza. Ay, querida, ahí ya están todos los puestos ocupados desde hace tiempo. Son gente de confianza y no planean irse. Lo único que puedes hacer es ir a ver a Samuel Méndez, el jefe, a lo mejor él sabe si hay alguna vacante en el distrito. También podrías ir al centro del distrito, allá hay más posibilidades. Lo dijo con un suspiro, como si entendiera que los tiempos no eran fáciles. Regina le agradeció, tomó el té que le ofrecieron y se fue. Decidió que lo primero sería visitar al jefe local. Al final de la calle, cerca del club, había un pequeño edificio con un letrero torcido que decía Administración del Asentamiento Rural. Samuel Méndez resultó ser un hombre de unos 60 años, con una gran barriga y rostro bonachón. Estaba sentado tras un viejo escritorio cubierto de papeles. Cuando Regina llamó y entró, él levantó la cabeza y la miró con cierta sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?, dijo con voz ronca. Regina se presentó con cortesía, explicó que había venido a vivir a la casa de campo de su madre y preguntó si había vacantes. Samuel Méndez la escuchó, se rascó la barbilla. Muchacha, aquí en el pueblo hay poco. ¿Qué tenemos? Una tienda de abarrotes, un puestito, un bar, el club, una pequeña oficina de correos, y todo lo demás son huertas particulares. Ah, y la escuela, el jardín infantil. Yo con gusto te contrataría, pero no hay puestos disponibles, ¿entiendes? Ahora, en la granja siempre necesitan manos. Pero ya sabes, hay que levantarse temprano y andar lidiando con las vacas. Regina suspiró. Más o menos eso esperaba. ¿Y en el distrito? En el distrito hay una pequeña fábrica. A veces tienen vacantes. Puedes ir a preguntar allá. O al centro comercial, ellos rotan personal. Pero tendrás que ir en autobús y hacerlo a diario no es muy cómodo. Además, igual necesitas vivienda. Aquí no pasa el autobús muy seguido. Eso es lo que hay. La situación estaba clara. Las posibilidades de trabajo local eran mínimas, pero ella no se desanimó. Decidió que iría al distrito y preguntaría allí. Agradeció al jefe y fue a la parada del autobús. Lamentablemente, el próximo autobús al distrito salía en hora y media. Tuvo que esperar bajo el sol y luego viajar en un autobús abarrotado. Tenía algo de dinero, al menos para el pasaje. En el distrito empezó a recorrer tiendas y oficinas, preguntando por vacantes. En algunos lugares ya estaban ocupadas, en otros los sueldos eran muy bajos. Dejó su número en un par de sitios, por si llamaban, pero nadie le dio esperanzas. Su experiencia como gerente no servía de mucho en un pueblo pequeño. Lo que se necesitaba eran vendedores, cajeros, barrenderos, cargadores y algunos pocos puestos en servicios públicos. Pero en todos lados era te llamamos o no hay vacantes. Bueno, continuaré mañana, pensó al llegar a la parada. Pero resultó que el autobús de regreso al pueblo salía recién en 3 horas. No le quedó más remedio que vagar sin rumbo por la ciudad para hacer tiempo. Exhausta, regresó al anochecer a la casa de campo. Al abrir la puerta del jardín, se quedó pasmada,
Sebastián estaba allí otra vez, aunque supuestamente iba a venir recién dentro de 2 días. Su coche estaba en el patio y él arreglaba una tubería cerca de la entrada. «Oh, hola», lo saludó Regina. «¿Qué haces aquí?» El hombre levantó la cabeza y sonrió. «Cambiaron mis planes. Se me liberó un hueco. Decidí avanzar lo más rápido posible para no alargar esto». «¿Cómo estás tú?» Regina solo suspiró. «Ahí vamos. Buscando trabajo. Está siendo difícil». Sebastián asintió con comprensión, sin decir nada. Le mostró que ya había traído un nuevo cilindro de gas, ya que el viejo tenía una fuga. También había arreglado el techo del cobertizo. Era evidente que las reparaciones estaban beneficiando la casa, que pronto sería más habitable. Ella sintió gratitud. Él, sin decir nada de más, hacía todo para ayudarla a asentarse. «Debes de estar cansada del viaje. Ve, cámbiate, yo termino esto y me voy». Regina entró a la casa. Pensaba, Sebastián está haciendo tanto por mí y yo no puedo ni pagarle. Estoy sin un peso. Sí, mamá le paga, pero quizás no todas estas tareas estaban acordadas. Él también tiene que vivir. Cuando volvió, el hombre ya se estaba lavando las manos con la manguera del jardín. «Oye, Regina», estaba pensando, dijo de pronto. «Tengo un amigo en el distrito que tiene un pequeño lavadero de autos. Su esposa lleva la contabilidad. A veces necesitan ayuda en la oficina. Tal vez pueda preguntar a ver si hay algún puesto». Regina se animó. «Por favor, pregúntale. Hoy estuve allá y no encontré nada adecuado». «Vale. Mañana lo llamo. Espero que no le moleste. Ellos no tienen mucha rotación, pero tal vez haya algo». El corazón de Regina se aligeró un poco. Al menos había una posibilidad. No le importaba qué tipo de trabajo fuera, con tal de que tuviera un salario para empezar a ahorrar. Tal vez así podría alquilar un cuarto o una pequeña vivienda más cerca de la ciudad. «Muchísimas gracias», dijo, intentando atrapar su mirada. «No sé cómo agradecerte». «Va, no es nada», respondió él, sonriendo. «Somos casi vecinos». «Bueno, vecinos de tu madre. Pero también hay que ayudarte a salir adelante». Hablaron un poco más, y Sebastián se fue, prometiendo volver al día siguiente o al siguiente con piezas para la estufa. Regina se quedó en el patio, escuchando el sonido del motor alejarse, y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar un poco mejor. Aún había muchos problemas, pero también había gente que no le daba la espalda. Pasó una semana. Durante ese tiempo, Sebastián casi terminó todas las tareas urgentes. La cerca ya estaba en pie, el techo no tenía goteras, la casa se veía más limpia, y aunque débil, había un suministro estable de gas gracias al balón. Ayudó a Regina a conectar una vieja lavadora que encontraron en el cobertizo. Regina fue varias veces al centro del distrito, pero sin éxito. Nadie la llamaba para entrevistas. Sin embargo, Sebastián le informó que había hablado con un conocido y que quizás en un mes se liberaría una vacante como asistente contable. «Si quieres, espera ese momento», le dijo Sebastián. «Mientras tanto, podrías buscar algo temporal». Regina decidió esperar. Cada día se levantaba temprano, limpiaba la casa, cocinaba platos sencillos. A veces iba a la tienda, a veces visitaba a su tía Paulina, con quien se había hecho amiga. Paulina era conversadora, y eso ayudaba a Regina a no encerrarse en sí misma. Claro que su alma seguía doliendo por la traición de Santiago. Él no llamaba, no escribía. Ella tampoco lo buscaba, para no hacerse daño. A veces, sin querer, se sorprendía añorando los tiempos en que eran pareja. Pero enseguida la invadían la rabia y el rencor. Trataba de alejar esos pensamientos ocupándose con tareas del hogar. Un día, cuando Sebastián llegó con algunos materiales de construcción, encontró a Regina en el patio,
llorando. La noche anterior, una conocida en común de la ciudad le había llamado para contarle que Santiago y su amante estaban amueblando un departamento juntos, haciendo planes para vivir en pareja, y que ya la presentaba a sus amigos como su futura esposa. El corazón de Regina se apretó. Aún ayer tenía la esperanza de que Santiago reflexionara, sintiera culpa. Pero al parecer, él era feliz sin ella. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sebastián con preocupación, acercándose. Regina tragó las lágrimas, sin saber qué responder. No quiero cargarlo con mis problemas, pensó, pero el dolor se le escapaba por los ojos. Nada, noticias de la ciudad. Mi esposo ya me ha olvidado por completo y parece que se prepara para una nueva boda, susurró. Sebastián frunció el ceño, claramente entendiendo cuánto le dolía. Mira, la verdad no sé cómo consolarte, dijo. Pero la vida sigue. Si él hizo eso, es que no era digno de ti. Regina sollozó, entendiendo que él solo quería apoyarla. Pero su alma seguía herida. Lo miró y respondió en voz baja. Sé que tienes razón, pero es tan difícil aceptar que todo lo que fue valioso ahora quedó atrás y no se puede recuperar. Lo entiendo, asintió Sebastián. Yo también me sentí así alguna vez, aunque mi situación fue diferente. Pero sé esto, con el tiempo, el dolor se calma. Lo importante es no quedarse estancada, seguir adelante. Piensa que tienes solo 27 años, toda una vida por delante. Regina lo siguió con la mirada mientras iba a descargar el maletero. De pronto le pareció que Sebastián también había pasado por mucho, aunque no le gustaba hablar de sí mismo. Vio en sus ojos un cansancio silencioso y una firmeza que le despertaron curiosidad por conocer más su historia, pero no se atrevía a preguntar directamente. Pasaban los días y Regina se iba acostumbrando poco a poco a la vida rural. Empezó a cultivar perejil y lechuga en un pequeño terreno. Encontró semillas que alguien había dejado. Tía Paulina le preparó plantones de tomate y la invitaba seguido. Regina empezó a encontrar pequeñas alegrías. Por ejemplo, mirar al atardecer cómo crecían las plantas que ella misma había sembrado. Sebastián venía cada 2 o 3 días, a veces solo para revisar si todo iba bien, otras para arreglar algo más. Por un lado, a Regina le daba algo de vergüenza, pues técnicamente ya había terminado su trabajo, y su madre segaramente no pagaba por tantas visitas. Pero él le decía que, si pasaba por ahí, se daba una vuelta para ver si necesitaba ayuda. Ella empezó a valorar esos gestos. Le traía cosas pequeñas, una bolsa de harina, una pala nueva para reemplazar la rota. Una tarde, cuando llegó al anochecer, se sentaron a conversar en un banco. Los vecinos se habían ido, todo estaba tranquilo. Regina le habló de su infancia, de cómo pasaba el tiempo allí cuando su madre era distinta, más alegre y despreocupada. Luego de varias desilusiones amorosas, su madre se volvió dura y fría. Sebastián escuchaba, asentía, a veces hacía algún comentario. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar Regina. ¿Por qué te separaste de tu esposa, si no es indiscreción? Sebastián guardó silencio un rato, como recordando detalles. Nos juntamos por tontería, empezó lentamente. Recién salía del ejército, trabajaba en una fábrica, quería formar una familia. Ella quedó embarazada, nos casamos, pero pronto entendimos que no éramos compatibles. Siempre había peleas, incomprensión. Aunque de verdad intenté que todo funcionara. Al final, ella se fue con sus padres y pidió el divorcio. No me opuse. Sabía que sin amor, solo íbamos a hacernos daño. ¿Y tu hijo?, preguntó Regina. Se quedó con ella, pero lo visito seguido y le paso una pensión. El niño no tiene la culpa de nuestros errores. Regina asentía, comprendiendo que muchas vidas son complicadas. Le daba curiosidad saber si Sebastián tenía alguna pareja ahora, pero no se atrevía a preguntarlo. Aunque la respuesta parecía evidente. Él estaba allí, a menudo,
ayudándola, sin mencionar a ninguna mujer. Quizá está solo, pensó Regina. En su interior todavía sangraba la herida del engaño y no estaba lista para una nueva relación. Pero era reconfortante sentir atención y cuidado. Llegó la hora de cenar y Regina invitó a Sebastián a quedarse. Él aceptó y comieron juntos bajo la tenue luz de la cocina. Conversación tranquila, comida sencilla. Regina sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de hogar. Se sorprendía de lo rápido que todo podía cambiar. No hacía mucho, pensaba que su vida había terminado y ahora podía disfrutar, aunque fuera un poco, de momentos simples. Cuando Sebastián se fue, ella lo acompañó hasta la puerta y, sonriendo, le dijo: «Gracias otra vez. Sin ti me habría perdido aquí». Él la miró a los ojos. «No te habrías perdido. Eres fuerte. Pero si necesitas algo, llama». Se quedaron un momento en silencio. Regina sintió como el corazón le latía más rápido, como si esperara algo más. Pero Sebastián solo dio un paso atrás, subió al coche y se fue. Ella se quedó mirándolo partir. Triste, sí, pero también aliviada. Un par de días después, hacia el final del mes desde su llegada a la casa de campo, recibió una llamada del amigo de Sebastián. Había quedado libre la vacante de asistente contable en el lavadero de autos. Invitaron a Regina a una entrevista. Se alegró y al día siguiente por la mañana se puso el traje más decente que le quedaba, tomó el autobús y fue al centro del distrito. Temblando de nervios, entró al discreto edificio donde funcionaba el lavadero y su oficina administrativa. La recibió un hombre de unos 35 años que se presentó como Rodrigo. «Sebastián me habló de ti. Toma asiento. Cuéntame sobre ti». Ella se sentó, tratando de mostrarse segura. Explicó que tenía estudios universitarios, experiencia con documentación, que sabía usar programas contables, aunque no fuera experta. Rodrigo escuchaba, asentía, luego le hizo un par de preguntas sobre horarios y salario. «Mira», dijo finalmente, «el trabajo no es complicado, pero necesitas ayudar a la contadora, llevar algo de documentación, responder llamadas, contactar a clientes. El sueldo no es gran cosa, pero es estable. Somos un negocio pequeño, pero todo en regla. El horario es de 9 a 6, con domingos libres. A veces hay que quedarse si hay que cerrar fin de mes. ¿Te parece bien?». Regina asintió. Sabía que no podía ser exigente. Era mejor que limpiar pisos o revolver barro en una granja. «La única condición», añadió Rodrigo, «es que preferimos a alguien que viva cerca. A veces se necesita venir en fin de semana». «¿Tienes alojamiento aquí?». «Por ahora no», confesó. «Vivo en una aldea cercana, pero estoy considerando mudarme si todo va bien. Puedo venir en bus, aunque a veces es algo irregular». «Bueno, podemos probar. Te ofrezco un contrato de prueba por un mes. Luego vemos si te va bien y si te acomoda el traslado». Regina sonreía, apenas conteniendo la alegría. Al fin, una oportunidad para ganar dinero. Rodrigo le dijo que podía empezar el lunes. Ella aceptó. Al salir de la oficina, no resistió y llamó a Sebastián. «Sebastián, hola. Me aceptaron». Del otro lado sonó una risa cálida. «Genial. Te lo dije, Rodrigo es buena gente. Me comentó que pareces de fiar. Me alegro mucho por ti». «Gracias», repitió ella, sintiendo de nuevo una oleada de gratitud. «Si no fuera por ti, ni me habría enterado de esta vacante». «No fue nada. Ya puedes celebrarlo», bromeó él. «¿Tal vez organizamos algo?». «Quizás sí», respondió ella en voz baja, y en su mente empezaba a tomar forma la idea de organizar una cena para agradecerle, un momento tranquilo para hablar. Ese mismo día volvió a la casa de campo, decidida a empezar una nueva vida. Había conseguido trabajo, aunque fuera temporal. La casa rural poco a poco se transformaba en un hogar aceptable.
Solo le quedaba resolver sus sentimientos hacia Santiago, o mejor dicho, sanar las heridas que él le había causado, y pensar qué rumbo tomar. En su primer día de trabajo, Regina se levantó de madrugada para tomar el autobús temprano. El viaje al distrito tomó 1 hora y media, con muchas paradas para recoger pasajeros. Cuando llegó ya se sentía algo cansada, pero apretó los dientes y fue al trabajo, lista para asumir sus nuevas responsabilidades. El equipo era pequeño: Rodrigo, la contadora principal Olga, un joven operador y un par de empleados del lavadero que se encargaban de los autos. Recibieron a Regina con cordialidad, aunque Olga le advirtió de inmediato: aquí hay muchos papeles, el trabajo es meticuloso. Te voy a enseñar todo, paso a paso. Pero si tienes dudas, pregunta. Los errores nos cuestan caro. Regina asentía, tratando de ocultar lo asustada que estaba. Le asignaron un pequeño escritorio, un ordenador con programas especiales. Olga le mostró cómo llenar informes, facturas, contratos. Se sentía abrumada, pero resistía, tomando notas. Así pasaron los primeros días. Ella regresaba a casa cansada, pero contenta de ganar, aunque fuera poco. Por ahora era un periodo de prueba, pero si todo salía bien, tendría un salario oficial. El único inconveniente era el autobús, que no siempre pasaba en horarios convenientes. A veces tenía que esperar horas el viaje de regreso, y otras, si se quedaba trabajando más tarde, volvía prácticamente de noche. Una vez el autobús ni siquiera llegó, y tuvo que llamar a Sebastián para que la recogiera. Él vino, aunque ya era de noche. En ese viaje conversaron largo rato en el coche, escuchando el ruido del motor, y en un momento del trayecto Sebastián le propuso: ¿y si intentas alquilar una habitación en la ciudad para no estar yendo y viniendo? Regina sonrió con tristeza. Me encantaría, pero por ahora el sueldo es bajo y alquilar seguro es caro. Además, aún no he podido ahorrar nada. Lo entiendo, asintió él. Pero cuando pase el periodo de prueba, quizás puedas. O si alguna vez necesitas quedarte, puedes quedarte en mi casa. Tengo una habitación libre. Vivo en el centro del distrito. Aunque suelo viajar mucho por trabajo, no quiero que pienses mal, solo te lo propongo como opción. Regina sintió cómo se le apretaba el pecho. Quedarse con él sonaba tentador, pero también le daba miedo. No estaba lista para algo más íntimo, pero entendía que él solo quería ayudar. Gracias, respondió en voz baja, mirando por la ventana. Si acaso, lo pensaré. Se hizo el silencio, mientras el coche avanzaba por el camino rural. Los faros iluminaban arbustos y el asfalto mojado. En algún momento, Regina se dio cuenta de que con Sebastián se sentía tranquila y segura, aunque se conocieran desde hacía poco. Quería que siguiera cerca, pero temía a sus propios sentimientos, no quería volver a sufrir una traición. Pasaron un par de semanas más. Regina fue adaptándose al ritmo del trabajo. Se levantaba temprano, viajaba, regresaba por la noche. A veces se quedaba hasta tarde, pero el autobús llegaba. No tuvo más contacto con Santiago, solo sabía por conocidos que él ya era casi el prometido de su nueva pareja. Su madre también llamaba poco, solo para preguntar si todo estaba bien o si hacía falta algo para la casa. Llegó el fin de semana. Regina decidió celebrar que llevaba un mes en su nuevo trabajo y que, poco a poco, estaba saliendo adelante. Recordó que Sebastián había mencionado celebrar también, así que lo llamó. Hola, Sebastián, dijo intentando sonar animada. Mañana tengo libre. ¿Te gustaría venir por la tarde? Prepararé algo, podemos cenar. Del otro lado se oía ruido, probablemente Sebastián estaba conduciendo, pero pronto giró en alguna calle. Hola, Regina. Claro que sí, iré encantado, si no molesto. No molestas, respondió con una sonrisa. Ven a las 7. Perfecto, nos vemos entonces. Todo el día siguiente lo dedicó a limpiar y cocinar. Compró algo de carne, verduras,
Preparó una ensalada ligera y horneó un pastel con una receta que le dio tía Paulina. Sabía que no era un restaurante, pero quería que el ambiente fuera acogedor. Por la tarde puso un mantel limpio de su abuela en la mesa y arregló los platos. Sebastián llegó puntualmente a las 7, vestido con una camisa oscura y vaqueros, y traía un pequeño ramo de flores silvestres. Regina sonrió ampliamente. ¡Qué bonito! Muchas gracias, pasa. Él, algo apenado, le tendió las flores. Pensé que no debía llegar con las manos vacías. Son sencillas, pero de corazón. Regina puso las flores en un frasco, ya que no tenía jarrón. Sebastián miró alrededor. Has arreglado todo muy bien. Se ve acogedor. Se sentaron a la mesa. Regina propuso un brindis. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Por ayudarme aquí, por contarme del trabajo. Lo valoro mucho. Sebastián bebió un poco de vino sin alcohol que Regina había encontrado en la tienda y sonrió. Me alegra que estés saliendo adelante. Eres valiente por no rendirte. La noche transcurrió con una conversación amena. Rieron, recordaron momentos de infancia. Descubrieron que Sebastián también había estado en ese pueblo de niño, visitando a familiares. En un momento, Regina se dio cuenta de que hacía mucho no se sentía tan libre al hablar con un hombre. Con Santiago todo era tenso en los últimos años y ahora la charla fluía naturalmente. Cuando salieron al porche a tomar aire fresco, Sebastián le puso suavemente una mano en el hombro. ¿No tienes frío?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Por dentro todo le temblaba con ese contacto. Se volvió hacia él y lo miró. Sebastián, susurró, no sé si estoy lista para algo ahora, ¿lo entiendes? En sus ojos se leía comprensión. Él asintió. No te preocupes. Solo me alegra que pasemos tiempo juntos. No tenemos que correr hacia una relación. Ambos necesitamos tiempo. Regina sintió un nudo en el corazón, mezcla de gratitud y algo cálido y nuevo. Se apoyó suavemente en él, mientras él la abrazaba por los hombros. Y en ese instante sintió que aún hay personas buenas en el mundo. Personas que no te dejan a mitad del camino, que no hieren sin razón. Nadie da garantías, pero en ese momento, ella quería creer en lo mejor. Se quedaron en el porche largo rato más, conversando en voz baja. Cuando ya era muy tarde, Sebastián propuso. ¿Puedo quedarme, si no te molesta? Ya es tarde para regresar. Me quedo en otra habitación. Supongo que tienes otra cama o un sofá. Regina dudó, luego asintió. Sí, había un viejo sofá cama en la habitación de al lado, que aunque incómodo, servía para pasar la noche. Y no quería que él se fuera en plena oscuridad. Sí, hagamos eso, respondió en voz baja. Entraron en la casa y prepararon el sofá. Sebastián se quitó la camisa, quedándose en camiseta, y Regina le trajo una almohada y una manta. Cuando él se acostó, ella le deseó buenas noches y se fue a su habitación, sintiendo un agradable cosquilleo en el pecho. Hacía tiempo que no sentía tanta paz y calidez. La noche transcurrió entre duermevela y ternura, aunque durmieron en habitaciones separadas. Por la mañana, cuando Regina se despertó, Sebastián ya estaba en la cocina preparando té. Al verla, le dijo suavemente buenos días con una sonrisa. Y de pronto, ella deseó que todas las mañanas comenzaran así. Se instaló una nueva rutina. Regina trabajaba y a veces veía a Sebastián por las tardes. Claro que no podía tenerlo ahí todos los días, cada uno tenía sus obligaciones. Además, ella tenía planes. Pero poco a poco se fueron acercando más. La madre de Regina, al enterarse de que su hija ahora trabajaba, solo comentó por teléfono. Muy bien, como debe ser. Solo no olvides pagar el agua y la luz. Regina suspiró. Entendido, mamá. Con Santiago todo seguía igual, ningún contacto.
Un día, Regina recibió una carta del notario informando que él quería dividir oficialmente las pertenencias para evitar futuros reclamos. Sintió un escalofrío desagradable, pero no discutió. Así, puso el punto final, firmando los papeles que la desvinculaban legalmente del departamento, que de todos modos era de él. A cambio, él aceptó dejarle algunos muebles, pero no eran necesarios, ni tenía dónde llevarlos. Así que el asunto quedó cerrado. Pasaron 3 meses. Regina fue contratada de forma permanente como asistente contable y el salario mejoró. Ya podía pensar en alquilar un lugar, pero se había acostumbrado a la casa rural. Y además, Sebastián le planteaba una idea. ¿Y si hacemos una reforma general y vivimos aquí? En verano se está bien, pero en invierno habría que poner calefacción. Regina dudaba. La casita del campo era tranquila, sí, pero no quería vivir todo el año tan lejos de la ciudad. Aún así, veía el entusiasmo de Sebastián. Él le hablaba de instalar una caldera, aislar las paredes. Una noche estaban sentados en el mismo banco frente a la casa. Sebastián, mirando el cielo estrellado, dijo: «Sabes, estuve pensando. Si estamos bien juntos, quizás deberíamos intentar vivir oficialmente juntos. No digo casarnos mañana, pero podríamos considerar el futuro. No quiero presionarte, Regina, pero creo que deberíamos hablarlo». El corazón de Regina dio un vuelco. Tan pronto, pensó. Pero luego comprendió que había pasado tiempo suficiente, que sentía confianza y entendimiento con él. Tal vez ese fuera el camino. Claro que tenía miedo, ¿y si la engañaban otra vez, y si no funcionaba? Pero el destino no avisa cuando llega una nueva oportunidad. «Yo, lo pensaré», respondió en voz baja, cubriendo su mano con la suya. «Me da miedo repetir errores, pero tú eres distinto. Gracias por estar conmigo». Guardaron silencio. Luego Regina añadió en un susurro: «¿Sabes? Cuando llegué aquí arrastrando esas malditas bolsas de cuadros, humillada y destruida, nunca pensé que algo bueno me esperara. Y ahora todo es diferente, tengo trabajo, techo, planes. Y también te tengo a ti». Sebastián se inclinó y la besó en la frente. Fue un gesto tierno, casi tímido, pero impregnó el corazón de Regina de calor. Se quedaron sentados allí mientras las nubes se dispersaban y la luna iluminaba suavemente el jardín. Regina sentía que el pasado quedaba atrás y que el futuro la llamaba, todo gracias a ese hombre que la esperaba tras la vieja verja, dispuesto a tenderle una mano y quizás ofrecerle un nuevo amor. Pasó el tiempo. Regina consolidó su posición en el trabajo. A veces salía con Sebastián a la ciudad los fines de semana, paseaban por el parque, iban a algún café. Ya no pensaba en el dolor que le causó su exmarido. Solo lamentaba los años perdidos, la ingenuidad. Pero ahora tenía la fuerza y seguridad suficientes para decir: «Estoy empezando una nueva vida». Un día recibió la noticia de que su madre volvería temporalmente a su ciudad. Al parecer, la pariente con la que trabajaba ya no necesitaba ayuda, y su madre buscaba nuevas opciones. Regina pensó que ahora su madre vería cómo vivía y entendería que su hija se había vuelto independiente. Tal vez eso les permitiría reconciliarse. Pero incluso si no pasaba, Regina ya sabía que podía valerse por sí misma. Aún quedaba mucho por hacer en la casa: reforzar los cimientos, aislarla, instalar una estufa. Tal vez en el futuro se mudaran más cerca de la ciudad, si Regina podía alquilar o comprar algo propio. Pero ya no le parecía tan aterrador. A su lado había alguien que la ayudaba, la apoyaba y la valoraba. ¿Quién hubiera dicho que, después de ser prácticamente echada a la calle con burlas y desprecio, Regina encontraría la felicidad justo allí, en esa casa descuidada tras una verja vieja, donde la esperaba una nueva oportunidad de vida? Un nuevo hombre, Sebastián, con quien se sentía querida y valorada. Claro que aún habría camino por recorrer, problemas, discusiones, dificultades cotidianas, todo eso vendría.
Pero lo más importante que Regina comprendió fue que la traición de una persona no es el fin del mundo. Siempre hay forma de levantarse y empezar de nuevo. Y si alguien se burla de tu dolor, eso no significa que el mundo entero te haya dado la espalda. Siempre habrá alguien que extienda su mano. Lo esencial es no rendirse y seguir viviendo. Así terminó el capítulo trágico en la vida de Regina y comenzó uno nuevo, lleno de dificultades, pero también de esperanzas. Quizás eso sea crecer, cuando se rompen las ilusiones, pero aparece un apoyo real y un amor sincero, aunque no inmediato.